Buenos días, bendecido. Es un gusto estar acá frente a ti y poder traerte un saludo de parte de la amada de Jesucristo a través del régimen del Espíritu. Yo soy Vinicio Barrera, a quien tú has estado leyendo desde hace algún tiempo y quizá has comenzado a escuchar algunos audios, los cuales fueron introducidos en este grupo por causa de poder percibir que no se estaba comprendiendo claramente el mensaje por causa de estar siendo escrito. Y el problema radica en que cuando tú escribes una carta, tú no puedes expresar en esa carta la intención de tu espíritu. Y eso es precisamente lo que sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él conoció a un hombre y estaba refiriéndose pues a él mismo, que dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero Pablo dice claramente que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, ya que Pablo no sabía si él había sido arrebatado literalmente en su espíritu, como pensando en que lo habían sacado de su espíritu, o si su espíritu, estando en ese cuerpo, había sido de alguna manera también arrebatado. Pero Pablo no supo definir eso. Y decía el apóstol Pablo de que él oyó palabras inefables que no le eran dadas al hombre expresar. Obviamente se refiere al hombre natural, al hombre terrenal. Y lo que la gente piensa es que cuando Pablo escribe el fundamento, Pablo expresa ahí toda la revelación. Pero Pablo no pudo traer la revelación, ya que Pablo escribió algo llamado el rudimento de la doctrina de Cristo. Ese fundamento que el apóstol Pablo escribe a través de la letra, a lo que Pablo le llama la letra, era lo que ocultaba esa información del Espíritu. La letra del apóstol Pablo era lo que se constituía en lo que produjo la muerte del Espíritu. Recuerda que el Espíritu de Dios es una información, es un mensaje, es el Evangelio, es esa información que es capaz de vivificar a nuestro hombre interior, es decir, a nuestro espíritu. Pero por causa de una letra, de un fundamento escrito por el apóstol Pablo, ese espíritu fue ocultado. Ese espíritu muere, pero no en el sentido estricto, tal y como nosotros conocemos esas expresiones: muerte, vida, fuego y todos los términos que el apóstol Pablo usó. Entonces Pablo le llamó a esa letra rudimento de la doctrina de Cristo. El problema radica en pensar que solamente cuando leemos Hebreos capítulo 6, verso 1, encontramos los rudimentos. Porque se nos dijo por muchos años, al menos yo estuve casi 20 años escuchando eso, de que el rudimento de la doctrina de Cristo era la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, habla de la resurrección de los muertos y habla del juicio eterno. Entonces se nos dijo que esos eran los rudimentos, cuando en realidad Pablo estaba exhortándonos a quitar el rudimento de la doctrina, porque Pablo escribe la doctrina. Si el rudimento era lo que el apóstol Pablo escribió, entonces todo era rudimento, todo lo que Pablo escribe en las 14 epístolas. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ya que el apóstol Pablo le llama rudimento a lo que ocultaba el Espíritu. Por eso dice en Hebreos 6.1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Usted tiene que notar que la doctrina de Cristo tenía un rudimento, pero no era el rudimento, no era el espíritu de la información. Entonces Pablo dice que al dejar el rudimento,
lo que hacemos es que pasamos a la perfección. Si no se deja el rudimento, no podemos ir a la perfección. Esa perfección es un sinónimo de una manifestación del Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros creemos que el rudimento de la doctrina de Cristo es la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, entonces tú lo que estás haciendo es quedándote en el rudimento de la doctrina. Tú estás haciendo caso omiso de la advertencia apostólica que te dice que quites, que apartes, que dejes el rudimento de la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo dice que, eso está allá en segunda carta a los Corintios capítulo 3, dice que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no es una doctrina escrita, como pensando que el viejo pacto es otra doctrina escrita por allá, separadas en el tiempo. El viejo pacto y el nuevo pacto son las dos formas de ver una misma doctrina, ya que el fundamento es uno. Por eso Pablo decía, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y allá en Gálatas 3:16 dice que la promesa que Dios le hizo a Jesucristo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice que la ley no lo abrogaba, no lo invalidaba, no lo cambiaba. Era porque lo que se estaba observando era el fundamento escrito por el apóstol Pablo desde dos perspectivas diferentes, es decir, bajo el viejo pacto y bajo el nuevo pacto. Es un error pensar que el viejo pacto y el nuevo pacto son dos doctrinas separadas en el tiempo, una escrita por allá por Moisés y la otra escrita por allá por el apóstol Pablo. Eso es un error. Usted tiene que entender que el viejo y el nuevo pacto es la forma de observar la doctrina. Si usted se queda en el rudimento de la doctrina de Cristo, usted está conforme al viejo pacto con una mentalidad judía o judaizada. Si usted es capaz de apartar el rudimento de la doctrina de Cristo y ver el espíritu que está oculto, entonces usted está usando el nuevo pacto. Y eso lo constituye a usted un gentil. Si usted logra ver eso, entonces usted es una primicia, ya que solamente las primicias tienen esa facultad de poder ver el espíritu que está detrás del rudimento. De tal manera que lo importante, lo primordial, lo básico, lo elemental de la doctrina de Cristo es comprender primero qué significan esas expresiones que Pablo escribe en el fundamento de la gracia. Cuando nosotros nos quedamos pensando en las expresiones de Pablo y no hacemos el acomodo que el apóstol siempre deseó, entonces nosotros nos quedamos en el rudimento de la doctrina. El rudimento de la doctrina de Cristo es algo que le ha impedido a la humanidad ya por 2000 años tener la capacidad de ver la intención de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de Abraham, habla de Moisés, habla de Jesús, habla de Cristo, habla de Adán, ese es precisamente el rudimento que oculta una enseñanza espiritual. Yo he estado diciendo en muchas ocasiones de que cuando se habla de que Abraham es el padre de la fe, y también dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, usted no puede estar cayendo en el rudimento de esa doctrina, pensando que un hombre llamado Abraham podía ser padre de la fe, porque la fe es un don exclusivo de Dios, según Efesios 2:8. Usted no puede estar humanizando una doctrina de Jesús por causa de que el apóstol Pablo habló de Jesús. Yo quiero mostrarte, bendecido, algunos errores que se cometen cuando se está leyendo. Por ejemplo, cuando tú lees Hebreos 2:14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cuando tú llegas a ese punto y tratas de explicar quién era ese él que había participado, o más bien cómo Dios había participado de carne y sangre,
tú inmediatamente lo que haces es irte a la iniquidad para dar una explicación. Cuando ya se te ha dicho que esos que escribieron la iniquidad eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás, hipócritas que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que estaban de condenar. Si están de condenar y son hipócritas y son falsos, entonces ¿por qué tú, para explicar una evidencia de la gracia, como Hebreos 2.14, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, por ejemplo, Hebreos 10.14 o Hebreos 2.14 que dice, él también participó lo mismo? ¿Por qué inmediatamente tú haces uso del recurso de la iniquidad? ¿Por qué cuando piensas en que él participó de carne y sangre, inmediatamente tú te vas para allá, a donde te dijeron que no te metieras, a donde te dijeron que no tenías que usar esa doctrina porque era de los falsos apóstoles? ¿Por qué tú piensas cuando lees Hebreos 2.14 que esa ofrenda con la que te hicieron perfecto, para explicarla tú inmediatamente te vas para allá, para la cruz del Calvario? Eso es iniquidad. Tú no puedes estar haciendo uso de esa información de hombres falsos, hombres malos, perversos, lobos rapaces, como dijo el apóstol Pablo. Tú tienes que tener una explicación espiritual. Tú no te puedes estar quedando en la iniquidad y tampoco te puedes estar quedando en el rudimento de la doctrina. Fíjate que el rudimento y la iniquidad van de la mano, porque cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la letra, porque el rudimento es la letra escrita, y ese rudimento, dice el apóstol Pablo, que lo que te está haciendo es un niño. Allá al final de Hebreos capítulo 5 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿por qué tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y luego Pablo dice que el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Si tú te estás quedando en el rudimento de la doctrina, es decir, en la letra, cuando te digo letra, te estoy hablando en su aspecto gramatical. Por ejemplo, cuando el apóstol dice que el cuerpo de la humillación nuestra será transformado, tú no puedes estar pensando en cuerpo conforme la iniquidad lo enseña. Si tú te quedas con los conceptos básicos de qué es muerte, entonces tú vas a pensar que Dios murió. Dios nunca murió. El espíritu no puede morir. Él se ocultó, dice Pablo. ¿Y dónde se ocultó? En el rudimento, en la letra, eso que mata. Lo que pasa es que Pablo usa expresiones, pero tú estás supuesto a acomodarlo al espíritu. Si tú no acomodas las expresiones, entonces tú te quedas en la carne, tú te quedas en el rudimento, y si te quedas en el rudimento, tú no puedes ir a la perfección. Y si no vas a la perfección, el Señor no se presenta delante de ti. Y tú te quedaste en iniquidad. Tú te quedaste en la ignorancia de tu mente, conforme a la filosofía que sale de tu mente natural y no de tu espíritu. Por eso es necesario que aprendamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando Pablo dice que es necesario acomodar, Pablo se refiere a todas sus epístolas, a todo el Evangelio. Tú no puedes estar materializando una doctrina espiritual. Tú no puedes estar pensando en un Jesús de Nazaret y creyendo que un hombre era Dios mismo. El Señor es el Espíritu. Lo que sucede es que tú estás tan contaminado con iniquidad, y Pablo dijo que desde allá, desde hace 2000 años, dijo Pablo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Y esa iniquidad consistía en humanizar. ¿Tú quieres saber por qué tú piensas que Jesús de Nazaret fue un hombre que nació allá en Nazaret y que sufrió y que hizo milagros y que caminó sobre las aguas y que repartió panes y peces? Y tú piensas que Jesús de Nazaret fue capturado porque lo traicionó Judas, uno de sus apóstoles, y tú crees que él escogió 12 apóstoles, y tú crees que él fue llevado ante los romanos y que
lo mataron en una cruz y le metieron una lanza y tú creíste todo eso. Pero eso no te lo enseña el fundamento del Evangelio de la Gracia, bendecido. Eso te lo dijeron los falsos apóstoles. Eso te lo dijeron aquellos que te advirtieron por años que los dejaras. Porque ellos, al escuchar a Pablo por 15 días, cuando Pablo se reúne con ellos, Pablo les explica toda la doctrina. El problema era que Pablo, por causa de tener una mentalidad judía, no podía explicar la doctrina y dijo, miren, yo no puedo explicarles esto. Yo solamente puse el fundamento. Va a ser otro el que les va a explicar. Ese era el régimen del Espíritu. Yo no les puedo explicar esto. Yo solamente sé que a mí me dieron palabras inefables que yo no se las puedo explicar. Así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Pablo le llamó tiniebla el fundamento escrito a la letra, porque la letra mata. Ese espíritu que tú estás buscando, ese espíritu que tú crees poseer, está oculto en esa letra. La letra mató la intención. El rudimento de la doctrina de Cristo, entonces, no es la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, ni el juicio eterno. Esa es la doctrina de Cristo escrita bajo un rudimento que si tú no eres capaz de acomodar al Espíritu, tú te vas a quedar en esa ignorancia de tu mente natural. Yo te insto a que dejes de humanizar la doctrina. Si tú crees en un Abraham, si tú crees en un Adán, si tú crees en un Melquisedec, en un Jesús, en un Cristo, y tú no entiendes que esos no eran seres humanos, sino que era el rudimento escrito para ocultar una información, la cual solamente el régimen del Espíritu tenía la capacidad de sacar, entonces tú estás perdiendo tu tiempo creyéndote un cristiano. Tú no eres un cristiano. Si tu doctrina está basada en lo mismo que está basada la de Roma, la de los bautistas, la de los pentecostales, porque ellos tienen la misma doctrina que tú estás hablando. Tú estás hablando exactamente como un católico, como un mormón, como un testigo de Jehová. Tú estás hablando lo mismo, tú estás usando las mismas raíces. Tú estás hablando de un hombre que anduvo sufriendo, de un hombre que resucitó a Lázaro. ¿Cuál es la diferencia con ellos? Si dice que la iniquidad ya estaba en acción desde hace 2000 años o más. Esa iniquidad, la iniquidad radica en la levadura que leudó toda la masa. Tú has vivido en un engaño. Esa mentira tiene más de 2000 años. Y tú vienes ahora a darte golpes de pecho creyéndote un cristiano porque sabes mucha letra, cuando la letra es lo que te está matando. Tienes que pensar, tienes que reflexionar, tienes que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tienes que aprender qué es un judío y un gentil, qué es el viejo pacto, el nuevo pacto. Tienes que aprender qué era Jesús, qué era Cristo, qué era Abraham, qué significaban esas doctrinas del Espíritu. No humanizar a esas doctrinas. Cuando tú humanizas a un Abraham y lo mandas por allá en el tiempo y tú crees que él era el padre de la fe y que él le presentó diezmos a Melquisedec y tienes a Melquisedec como otro ser humano, tú eres un ignorante. Tú no sabes lo que estás haciendo. Tú estás actuando como un religioso más. Tú no tienes revelación de nada. Tú has humanizado una doctrina que es del Espíritu. ¿Qué beneficio tiene para ti Jesús de Nazaret, Cristo, Abraham, Melquisedec, hablar de Adán, hablar de Moisés? Si tú los ves como hombres, eso no edifica tu espíritu. Pero si tú quitas el rudimento, que es precisamente eso, y lo acomodas al espíritu, tú vas a ver que son doctrinas para tu espíritu, y eso es capaz de edificarte.
Sal ya de esa burbuja, bendecido. Sal ya de esa ignorancia. Olvídate, Dios nunca ha sido un ser humano. Dios nunca ha sido un hombre. El Señor siempre ha sido el Espíritu. Y dice que en su venida lo que se manifestaría es un régimen. Dice que los gentiles esperarían en Él, en ese régimen del Espíritu. Porque si es un regidor, tiene que ser a través de un régimen. Y el régimen es una información. Despierta, tú que duermes, despierta para que te alumbre Cristo. Sal de esa ignorancia. Entiende que los rudimentos de la doctrina de Cristo son el mismo fundamento escrito, son la misma letra. Eso que te está matando, eso que tú piensas que era la ley, la letra era la ley, por supuesto que era la ley, pero no la ley como te contaron, porque Moisés no era un hombre que existió en el tiempo. Moisés era una doctrina que el apóstol Pablo trajo. Pablo trajo toda la doctrina de donde salieron todas esas mentiras. Pablo habló de Moisés, de Abraham. Pablo habló de Melquisedec, de Jesús, de Cristo. Pablo habló de Abraham, pero lo habló conforme a una doctrina para tu espíritu. Si tú no quitas el rudimento de esas expresiones, tú vas a continuar siendo un religioso más, creyéndote superior a los demás, pero quedándote en las mismas raíces de iniquidad. Despierta, bendecido. Te digo bendecido porque si tú entiendes esto es que tú eres primicia. Yo estaré subiendo más temas y aclarando poco a poco, un poco más, todas esas doctrinas que Pablo escribió bajo un rudimento, pero que en realidad eran para tu espíritu. Yo te declaro bendecido con toda bendición.